quiere decir que no hicieron algunas inversiones, pero después veremos que hubo inversiones y también hubo salida de planta. Eso significa que durante esa década las inversiones de Gejaina en generación, en nueva planta, en ampliación de capacidad, fue mínima. Independientemente de que el pueblo la necesitara, la sociedad, la economía y de la promesa, pero fue mínima. Esa es la realidad. Lo mismo sucedió con Egitavo. Es más, Egitavo casi disminuyó. O sea, la inversión, la instalación de nueva capacidad de generación durante 10 años por parte de Egitavo también fue insignificante. Tenemos entonces las dos principales empresas generadoras que nacieron en la capitalización, privadas esencialmente, que no cumplieron con lo que fue la promesa. No estoy diciendo que ellas son culpables de nada, porque hay que ver la cosa en el contexto del sistema de los incentivos y desincentivos para que se hagan las inversiones. Pero eso no es algo que yo lo construí por los datos, sino eso sale publicado, eso está todavía hoy en la página web de la Superintendencia de Electricidad, en el día de hoy. Aquí está la evolución desde el 98 hasta el 2018 de la capacidad instalada. Y si ustedes lo ven, eso es prácticamente un valle allá arriba. Incluso en algún momento ha disminuido. Es decir, la dinámica de inversión y de ampliación o expansión de la generación en República Dominicana a lo largo de los últimos casi 20 años ha estado muy por debajo de las necesidades. En esa misma página de la superintendencia se señalan la entrada del 98 de nueva planta y también la salida de plantas y por consiguiente el resultado neto es el que yo le indiqué ahorita. Aquí yo he construido esa gráfica con esos datos de la superintendencia y aquí usted ve la evolución de las entradas y la evolución de la salida de plantas. Entonces, algunas inversiones han tenido que ver con sustituir algunas plantas que han salido o con algunos cambios tecnológicos de algunas de las plantas, que son acciones positivas, pero seguimos con un déficit de generación. ¿En qué sentido seguimos con ese déficit? En el sentido de que de alguna manera sugirió Pablo y también Richardson, en el sentido de que lo que se trata no es de si en República Dominicana hay 3.000 o 2.500 megavatios instalados. De lo que se trata es de si ese parque de generación es económicamente eficiente. Es decir, si yo tengo, como dijo alguien ahorita, en la falda una buena cantidad de potencia cubierta con plantas que tienen costos de producción barato, o bajo, perdón, de bajo costo de producción, pero de golpe esas nada más me satisfacen el 50% de la demanda, por ejemplo, pero de golpe a partir de ese 50% el precio salta. Y yo voy a tener que pagar a todas estas que están aquí al mismo precio del costo marginal tope o del costo variable de la planta que marginó. Entonces, todas estas plantas que están aquí, que declararon costos variables de despacho de este nivel, de estos valores, no reciben esos valores, reciben ese valor. Y entonces, a todo ese espacio que está ahí, le llamamos renta de escasez. Es decir, es una renta exagerada, inframarginal, que reciben como consecuencia de la escasez de suficiente producción de energía con plantas eléctricas adaptadas a la demanda y a costo mínimo. Entonces, hasta que nosotros no expliquemos eso, no podemos sentirnos que estamos satisfechos con más plantas. Es cuáles son las plantas y cómo reestructuramos el parque de generación. ¿Por qué? Porque decía alguien, ese dinero extra lo paga la distribuidora. No, lo pagamos nosotros. Porque la distribuidora no produce dinero, ni imprime dinero. Ese dinero extra nos lo cobra la distribuidora a nosotros y se lo pagamos a ¿quiénes? A esas empresas, que no lo pidieron, porque ellos declararon costos variables de producción a estos niveles, pero la deficiente estructuración del mercado le permite a ellos cobrar a ese nivel. Miren, yo hice un ejercicio cuando hice una presentación hace unos 3 o 4 años en la Academia de Ciencias, que pareció publicado por los que les interesa, con mayores detalles,
en la revista de Economía de la Academia de Ciencia en el 2015. Y entonces en ese ejercicio calculé en diferentes periodos, valiéndome de datos del organismo coordinador. Y esas fueron las rentas recibidas por estas empresas en el año 2008. Me explico. Empresas que están aquí, en vez de recibir un monto correspondiente a este precio, recibieron aquel. Al final del año, ¿cuánto recibieron? O sea, quiero decir dinero extra, renta extra. Bueno, recibieron la ESA 732 millones de pesos, 1.241 millones de pesos, sí, exactamente. La diferencia entre lo que debió recibir, si se lo había pagado de acuerdo a su costo variable declarado, era esa, pero recibió esto. Y lo que debió recibir, era esto, pero recibió esto. Y lo que debió recibir, y así por el estilo. Y así año por año. Ese dinero extra lo pagamos nosotros. Y ese parque de generación con esa estructura sigue vigente y seguirá vigente aún después que entre Punta Catalina, porque Punta Catalina va a reducir de manera apreciable y positiva esa diferencia, pero no la puede eliminar porque el déficit acumulado es muy elevado. Cuando yo digo déficit acumulado, no me refiero a que no haya suficiente planta de generación, sino que no hay suficiente de planta de este nivel. ¿Ustedes me entienden? ¿Cuándo es que tendríamos un parque adaptado? Cuando quien margine ande por aquí. El precio que margine ande por ahí, como sucede en muchos países, en donde es la planta de gas, una planta de carbón, hasta plantas nucleares que tienen relativamente bajo costo, no de inversión, sino de producción. Bueno, un mercado o un sistema adaptado significaría reducir esa renta de escasez a niveles mínimos. Nunca va a ser cero. Incluso si nada más fuera un mercado competitivo, spot, el parque, o nada más siendo una parte, pero nunca va a ser cero, porque siempre se quiere tener un margen que va a servir para la amortización de inversiones de costo fijo, y capacidad y para expansión, etcétera, etcétera, pero no con una diferencia tan grande. Bueno, tiene mucho significado el mercado spot. Bueno, no lo tiene en general en cuanto al monto de que estamos hablando con relación al monto que maneja el mercado, pero sí lo tiene para las empresas que reciben esa renta y también para nosotros. Pero además, porque el mercado spot también indica las señales de precio, que son señales que te indican a ti también cuál es la estructuración del sistema del parque de generación. Entonces, es un parque de generación absolutamente deficiente que con la entrada de Punta Catalina, repito, mejorará, pero seguirá, porque la demanda crece. Decía Pablo Rivas, que es el gerente técnico de Punta Catalina, que cada año son 100 megas, que crece la demanda. Bueno, Punta Catalina va a tener 5 años, tiene 4 años y pico de construcción. O sea, esos 600 y pico de mega netos que va a ingresar al sistema, ya casi han crecido. La suerte es que en ese periodo también yo creo que se han habilitado y han entrado algunas otras capacidades. Pero eso lo que quiere decir que la necesidad de permanentemente es importante eso. En conclusión, el mercado marginalista le ha impuesto al Estado, vía las distribuidoras, el pago de rentas extraordinarias a varias empresas privadas. Esto no es un debate sobre la pertinencia del mercado marginalista. El mercado marginalista ha funcionado perfectamente, o muy bien, o adecuadamente en muchas otras naciones. Pero no estamos en muchas otras naciones, estamos en República Dominicana. Ese mercado ha tenido como una de las precondiciones suficiente oferta. Una muy buena regulación y suficiente oferta de generación a costos muy competitivos. Pero cuando aquí se hizo la privatización y se diseñó teóricamente y se impuso el nuevo modelo, lo que teníamos era
una escasez extraordinaria de generación y una participación abrumadora de plantas que producían con derivados de petróleo con costos variables muy caros. Entonces, no había posibilidad de ninguna real competencia. Como todavía puede decirse que ha habido muy poca competencia. La pareja mercado spot, mercado de contrato no ha generado los incentivos suficientes y no lo ha generado porque el gobierno, una de las excusas que utilizó o las razones para invertir en Punta Catalina es que el sector privado hacía e hizo inversiones, pero eran inversiones muy por debajo de lo que se necesitaba. Que eso es un tema que a mí siempre me ha preocupado porque yo he escuchado y he leído trabajos contratados por el sector privado sobre la inversión del sector privado en generación en República Dominicana, son muy buenas, pero no suficientes. De lo que se trata no es de si las empresas han invertido, es si la inversión global del sector privado en generación ha sido suficiente desde el punto de vista del interés nacional, no del interés de la empresa, sino nacional. Para atraer capitales de inversión en nueva planta, en las cantidades requeridas y en el tiempo necesario, tampoco de la escala y tecnología más conveniente. Para superar ese escollo, propone uno, es decir, sugiere, porque una propuesta formal no lo es, pero sugiere, de acuerdo a experiencia de otros países y a mucho evaluar lo que sucede, y producir una dinámica sostenida de inversiones en generación, proponemos que el Estado retome el liderazgo del sector. Que el Estado retome el liderazgo no significa que se vuelva empresario de nuevo del sector eléctrico, porque eso es una cosa. Pero ante la incapacidad que ha mostrado el mercado para atraer suficiente y a tiempo inversión en generación, es un programa sistemático de licitaciones de la planta con la tecnología adecuada para ser instalado en el momento adecuado, calculado, como lo hace muy bien la planificación de la CDI, de la Comisión Nacional de Energía, y en la localización conveniente, a los fines de que poco a poco, gradualmente, vayamos sustituyendo plantas ineficientes hasta que el país tenga un parque de generación adaptado. Y lo puede hacer con capital privado, porque en el año 2012, Celso Marrancini tenía ya una licitación que iba a ser instalada hasta 1000 megavatios. Se hizo la apertura en abril de 2012. Habían precalificado 6 empresas internacionales para construir plantas de gas natural y carbón. Otros países como Panamá y otras naciones aplican programas de ese tipo y el gobierno lo único que hace es llama a licitación para la construcción de plantas de determinadas tecnologías y lo único que gasta es decirle, cuando ustedes la instalen y produzcan, las EDE le van a comprar la electricidad y le dan contrato de mediano y largo plazo para comprar la energía. Y es una inversión que se hace fácil porque los empresarios tienen garantizado el cobro mediante esos contratos con empresas estatales de distribución. Y poco a poco podemos transformar entonces eso. Eso significa una estrategia, o podría ser una estrategia de nosotros, de que el Estado retome el liderazgo en la transformación del parque de generación. En muchos países, con la revolución tecnológica en el campo de las renovables, estas cosas podrían parecer un poco de modé. Pero nosotros no tenemos combustibles fósiles, pero tampoco podemos esperar, por razones que aquí incluso se han sugerido, podemos esperar que las fuentes renovables van a abastecer en el horizonte corto o mediano, digamos el 30, 40 o 50% de la demanda. Por un buen tiempo tendremos que seguir dependiendo de las tecnologías y de las plantas que utilizan combustibles de alguna manera contaminantes e ir creciendo poco a poco en las renovables. En lo que eso se desarrolla, nosotros debemos tener un parque de generación organizado, como dicen los ingenieros clásicos, de mínimo costo. Muchas gracias. Bien.